A cada uno de ustedes en esta mañana de domingo. Vamos a seguir en la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando nuestro corazón se dispone para atributar alabanzas y gloria a nuestro Señor Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que Él nos siga ministrando en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Y podemos ver, Señor, cada día tu gloria, tu majestad en cada vida de cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, te adoramos y te exaltamos y queremos seguir en esta misma presencia donde tu Espíritu Santo, Señor, nos ministra y donde hoy tu misma palabra a través del Espíritu Santo ministrará nuestras vidas, Señor, y hablará a cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Cristo por todos aquellos mis hermanos, Señor, que por cuestión de trabajo, por cuestión de alguna enfermedad, no pudieron estar aquí, pero que están escuchando, Señor, a través de la transmisión. Yo te pido que tú los bendigas, los guardes, y aquellos, Señor, que están siendo pasando por alguna tribulación, enfermedad, en tu gracia, en tu misericordia, tú sigas obrando, haciendo sanidad física de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Estaremos dando lectura a la palabra de Dios y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él
estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Si ponemos atención a lo que hemos dado lectura, el evangelista Marcos habla sobre la crucifixión de Jesús y lo presenta como el siervo sufriente, que en aparente derrota política, así como religiosa, Jesús está cumpliendo soberanamente el plan redentor de Dios. Era necesario, dice la Biblia, que el Hijo de Dios pasara por todo esto que hemos dado lectura, en el cual Él tenía que pasar. El tema de esta mañana le puse por nombre el sacrificio que cambió la historia. Porque todos los libros y toda la historia narra y dice, después de Jesús, o antes de Jesús, o después de Jesús. Y es una historia que cada vez que se repite, se recuerda el sacrificio en la cruz del Calvario del Hijo de Dios por salvar al mundo pecador. El sacrificio que cambió la historia. Y vemos que a través del sacrificio de Jesús, Jesús cambia la historia y abrió el camino para que la humanidad se reconciliara con Dios en un mundo marcado por la injusticia, la opresión y el pecado. Un día un hombre fue crucificado en la cruz para que ahora la humanidad tenga un acceso libre a través de Cristo para ser salvos. El mundo en la actualidad cada día se autodestruye. Vemos guerras, rumores de guerra. Rusia invade a Ucrania, Israel, Palestina, Palestina, Israel. Estados Unidos mete su cuchara donde no debe meterla, quiere arreglar los asuntos internacionales, mientras su país, ¿cómo está? Mal. Dicen en mi casa, candil de la calle, oscuridad en su casa. Pero ese es otro tema. Pero a lo que vamos es de que ahora el hombre, el ser humano, ya no tiene por qué seguir sufriendo en este mundo, en el pecado. Cristo es el único camino que está marcado para poder ser salvo. Ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna asociación, ningún movimiento te trae salvación. Solamente aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Porque mismo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Del trayecto hoy de la casa a la congregación, ahí en la colonia La Máquina hubo un accidente donde esta persona se quedó dormido, vendría ebrio porque es una recta, chocó, despedazó el carro, lo abandonó y decía ya a la familia: qué hermoso es venir a la congregación a darle gracias a Dios con los 5 sentidos que Dios nos dio, sobrios, viniendo a darle gracias a Dios por la vida que Él nos da. Y este hombre, sin Cristo en el corazón, vea lo que ha sucedido. Amigo que me escuchas, el único remedio para el pecado
para el vicio se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro camino. No hay ninguna religión que te pueda salvar. Solamente Jesucristo, en el cual Él llevó sobre sí todo el peso del pecado de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo, demostrando un amor que va más allá de la comprensión humana. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí, siendo pecadores, inmerecedor de tal gracia que solamente Dios la da. Y el Evangelio de Marcos relata a un rey agotado que por kilómetros va caminando llevando el peso de la cruz. Dice el versículo 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Por qué lo obligaron? Los mismos soldados romanos que custodiaban a Jesús, que una vez que llevaba esa cruz pesada, también le iban azotando, y cada vez que se caía lo levantaban a punta de riatazos. Jesús iba agotado, iba cansado, y de repente pasa ese hombre, Simón de Cirene. Ahora, este hombre no era un discípulo de Jesús, ni siquiera un seguidor conocido. Era simplemente un hombre que pasaba en el lugar equivocado. Pero más sin embargo, para Dios no hay accidentes. Para Dios no hay tiempos que son errores. Para Dios todos los tiempos son perfectos. Es más, quiero decirle, si usted está aquí hoy en esta mañana, es porque Dios lo trajo. Es porque Dios lo trajo aquí, porque usted por su propia cuenta no estuviera aquí. Y es el tiempo de Dios. Y Dios lo trajo a este lugar para que usted escuche lo que Él hizo por salvarlo a usted. Este hombre de Cirene pasaba y lo obligaron de llevar la cruz de Jesús. Ahora, este acto de llevar la cruz lo convirtió en un símbolo de compasión, de humanidad, en un momento de sufrimiento. La pregunta es: ¿qué nos enseña aquí Simón Cirene aquí? Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, más oscuros, más cansados, podemos ser instrumentos de compasión y humanidad para ayudar a otros. Su acto de llevar la cruz de Jesús nos recuerda que todos podemos hacer una diferencia en la vida de alguien, incluso si somos los protagonistas de la historia. ¿Cuántas veces Dios nos pone a un lado de alguien que está pasando por tribulación, por necesidad, por alguna enfermedad, por cualquier situación? Dios no nos puso por accidente. Dios nos puso para auxiliar. Dios nos puso para ayudar a alguien. Hermanos, ¿qué era la crucifixión en el tiempo de Jesús? La historia dice que la crucifixión era un castigo romano muy severo, reservado para los rebeldes políticos, para todos aquellos que se levantaban contra la autoridad establecida. Esta crucifixión también era para los esclavos, era para los criminales. Y Roma utilizaba la crucifixión
como una herramienta de terror público para mantener el orden imperial. Y Jesús es tratado como un enemigo del Estado, aunque Pilato, él sabía que Jesús era un hombre inocente. Ahora, para entender mejor, en el contexto cultural y social, el condenado debía de llevar esa viga horizontal que le llamaban patíbulo. Y Simón Cirene, procedente del norte de África, la actual Libia hoy, era un miembro del pueblo judío que vivía disperso fuera de su tierra ancestral de Israel, Palestina. Y este hombre es obligado, en término técnico romano, fue obligado para llevar el trabajo pesado que llevaba Jesús de cargar la cruz. Ahora, en el significado teológico, Jesús está tan debilitado por los azotes romanos, por la flagelación brutal que le hicieron al azotarlo. La Biblia dice que el látigo en el cual le azotaron a Cristo era un látigo de cuero, que en las puntas tenía incrustados fierros, grapas, púas, que cada latigazo era pedazos de carne que se levantaban del cuerpo de Cristo cada vez que le azotaban. La flagelación brutal tenía mucha pérdida de sangre. En las películas que han hecho, no sé, más o menos llegan como la de la Pasión de Cristo, más o menos se asemeja, pero aún es más. Incluso mucha gente que vieron esa película se desmayaron porque no resistieron ver la flagelación brutal que le hicieron al Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué representa, entre otras cosas, Simón de Cirene en esta acción de ayudar a Jesús con la cruz? Representa al discípulo voluntario, aquel que no solo está dispuesto, sino que está disponible. Porque ya he explicado la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. El que está dispuesto dice: estoy dispuesto, pero cuando le llaman a que haga algo dice: no puedo por hoy. Pero el que está disponible, ese actúa al llamado. Y fue lo que hizo Simón de Cirene. Entró en acción en el momento que fue requerido. Representa al discípulo voluntario. Oiga esto: la cruz no solo es un símbolo de redención, sino también es un símbolo del discipulado. Por eso Jesús dijo: el que no toma su cruz y le sigue no es digno de Dios, no es digno de Él. Hoy mucha gente quiere solamente las bendiciones de Dios, pero no quiere llevar la cruz. Y llevar la cruz implica muchas cosas: sufrimiento, persecución, burla, porque ahora ya eres cristiano. Pero no se burlaban de ti cuando te veían con la botella, ebrio, drogado. Hermanos, hace 3 días en Tlacochislahuaca, un joven, por los efectos de la droga, asesinó a su papá y a su mamá. Parricidas, dice la Biblia. Escúcheme, padre de familia.
Si usted no busca a Cristo, si usted es un tomador, un drogadicto, eso le está enseñando a su hijo. Y al rato, su hijo tomará ese mismo patrón de vida, de actuar en la vida. Y tarde o temprano, si usted no se pone bien y cambia de dirección, usted puede terminar en la misma situación. Pastor, ¿por qué es tan cruel? No, es la verdad, amigo. Vemos hechos lamentables donde los padres de familia no se preocupan por enseñar la educación espiritual en los hogares. Por eso hay parricidas donde hijos asesinan a sus padres por los efectos de la droga. Pero más sin embargo, Cristo ya dio su vida por el drogadicto. Cristo dio su vida por el asesino. Cristo dio su vida por todos los pecadores. Ya no hay excusa para que aquel día digas: Señor, nunca me hablaron. Si hoy estás aquí, si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está hablando a través de su siervo. Dice los versículos 22 al 24: y le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El 24: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Qué hicieron? Dice, cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos. Amigo, la Gólgota, también conocido como el Calvario, pero Gólgota, lugar de la calavera. ¿Por qué ese nombre, lugar de la calavera? La historia tiene varias teorías sobre por qué se le dio este nombre. Por ejemplo, una teoría es que la colina, el lugar donde se encontraba la Gólgota, tenía una forma que se asemejaba a una calavera. Otra teoría es que la Gólgota era un lugar común para las ejecuciones, y que los cuerpos de todos aquellos ejecutados eran dejados allí para que se descompusieran, lo que habría dado al lugar de un aspecto de valle de calaveras, donde cualquiera que iba ahí pisaba calaveras, cráneos, huesos. Y en la tradición judía, la calavera era un símbolo de muerte y laceración, por lo que es posible que la Gólgota fuera un lugar asociado con la muerte y el sacrificio. Ahora, en las costumbres romanas, el crucificado era desnudo públicamente. Una vez que ya había sido sentenciado, le quitaban la ropa y lo hacían público. La persona era expuesto a vergüenza máxima. Los soldados tenían el derecho legal a las pertenencias del condenado, cumpliéndose así lo profético en el Salmo 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El creador del universo vemos que es despojado, no posee nada. El rey es avergonzado públicamente. Hermanos, como seres humanos, cuando alguien por accidente en la calle se le descose el pantalón de atrás, ¿cómo se siente? Ay,
Te da pena. Imagínense que lo desnuden públicamente. Así le hicieron al Hijo de Dios. Le quitaron sus ropas. Quedó desnudo. Donde el rey es rechazado por todos. Dicen los versículos 25 en adelante. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban, o sea, le hacían lo mismo. Ahora el letrero INRI, el que estaba implícito, escrito: el Rey de los Judíos, es lo que significa. Siendo una ironía política donde Roma se burla y luego Israel rechaza a su verdadero rey. Vemos que también la multitud en general se burla de él. Repiten falsos testimonios del juicio. Los líderes religiosos reconocen su poder diciendo: salvó a otros. Le decían: ahora pues desciende tú de la cruz. Exigían una señal. Mas Jesús muere en medio de criminales, cumpliéndose lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 53:12, que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y oraba por los transgresores. Imagínense, aún en la cruz Jesús estaba intercediendo por todos los pecadores. Pero la pregunta muy significativa es la siguiente: ¿por qué Jesús no le hizo caso a aquellos que le decían: a otro salvó y él no se puede salvar, ahora desciende de la cruz para que podamos creer? La pregunta es: ¿por qué no bajó Jesús de la cruz? Amigo, si Jesús lo hubiera hecho, entonces no salvaría a nadie. Jesús sabía que la mejor demostración de poder no era hacer un milagro en ese momento, porque ya los había hecho. Jesús sabía que la mejor demostración de poder era permanecer en esa cruz para que se cumpliera lo que estaba escrito por él. Amigo, el Mesías no vence escapando del sufrimiento, sino asumiéndolo, asumiendo el dolor que él estaba pasando en ese momento en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Vemos al rey que carga el abandono. Dicen los versículos 33 al 36: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Dios mío, Dios mío. Jesús dice: ¿por qué? ¿Por qué, Padre, me has desamparado? En ese momento hubo una oscuridad de la hora sexta a la novena, es decir, entre las 12 del día a 3 de la tarde. Ahora, este es un símbolo de juicio divino, no es un eclipse natural. Más bien, Jesús en su clamor cita el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, como padres terrenales, cuando vemos a un hijo enfermo, nos duele su enfermedad, su dolor. Sufrimos al verlo y queremos hacer todo lo posible para ver a uno de nuestros hijos que está enfermo, verlo sano. Y a veces queremos olvidarnos de la enfermedad de nuestro hijo, y como que nos volteamos un momento. Hermanos, el Padre Celestial estaba mirando a su hijo, cómo estaba siendo crucificado. Y este clamor de Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo había desamparado Dios? No. Jesús clama al Padre: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús da un grito de abandono. En ese momento Jesús estaba experimentando la separación de Dios el Padre debido a nuestros pecados. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús era un hombre sin pecado y estaba llevando el peso de nuestros pecados y la ira de Dios. Jesús en ese momento sintió abandono por el peso del pecado del mundo. Amigo, Jesús no muere como mártir, Jesús muere como sustituto. Y el silencio del Padre es parte del juicio que había caer sobre nosotros, mas cayó en su Hijo. Dice en los versículos 37 al 39: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Dice más Jesús, dando una gran voz, expiró. Se dice que normalmente los crucificados morían en silencio o asfixia. Jesús muere voluntariamente y con autoridad hasta el final. Que después de lo acontecido, dice que el velo se rasgó. La pregunta es: ¿qué hacía el velo del templo? En la ley, ese velo separaba el lugar santísimo
que simbolizaba que nadie podía acercarse a Dios, sino que cada año el sacerdote tenía que entrar, pero antes de entrar tenía que purificarse, porque si entraba con un pecado, al momento caía muerto. Y a ese sacerdote que entraba le amarraban una campana y un lazo. Si esa campana no sonaba, significaba que el sacerdote había muerto. Y nadie podía entrar para sacarlo porque también moría, sino que lo jalaban con el lazo en el cual llevaban el pie. Pero cuando Cristo expiró, el velo se paró, se rasgó el velo. Ahora nadie necesita a alguien, a un cura, a un sacerdote, a un pastor para confesar nuestros pecados a Dios. Tenemos la libre entrada para ir a Cristo, para ir al Señor. Así es que no le engañen, que la iglesia evangélica perdona pecados. Que no le engañen, que solo la iglesia católica perdona pecados. No, ninguna iglesia perdona pecados, solamente Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de toda la gloria. Ahora ese velo que es rasgado hacia arriba, de arriba abajo, fue un acto divino, donde decíamos que ahora el acceso a Dios, hermanos, amigo, está totalmente abierto. Ahora ya no se necesita a alguien más como antes. Ahora tenemos la libertad. Si usted quiere cambiar, no necesita hacer mandas, no necesita hacer otra cosa, solamente tiene que correr a Cristo. Es el único. Hermanos, un gentil que era representante del poder opresor, hablando del centurión, ahora cuando él vio, fue testigo, dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Hermanos, el primero en confesar correctamente a Jesús en la cruz es un pagano. Ahora, lo que le voy a mencionar no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Que ese centurión se convirtió al Señor, pero no solamente el centurión, sino que él y toda su casa. Ahora vemos al rey observado por los fieles. Versículo 40 y 41 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Las mujeres. Alabado sea el Señor por las mujeres valientes del Señor. Mientras los hombres, los discípulos se escondían, las mujeres estaban bajo la cruz observando lo que Cristo estaba haciendo. En tiempos de reunión, en tiempo de oración, lo que vemos es más mujeres que hombres. Y dice el versículo 41, quienes cuando él estaba en Galilea y le seguían y le servían, ¿quiénes? Y otras muchas, ¿quiénes? Mujeres.
las mujeres. Que Dios bendiga a esas mujeres valientes. Hermanos, las mujeres, ellas permanecen ahí fieles, aun cuando los discípulos habían huido. Estas mujeres fueron testigos de la crucifixión, fueron testigos de la sepultura, fueron testigos de la resurrección. En el contexto cultural se dice que el testimonio de las mujeres tenía poco valor legal. El verdadero seguidor, hermanos, escuche esto. Mas sin embargo, el verdadero seguidor no huye ante la cruz, se rinde ante la cruz. El verdadero cristiano no se llena de pretexto. Sigue a Cristo en las buenas y en las malas. No huye, permanece aún sin entender plenamente lo que sucede. El verdadero seguidor de Cristo reconoce que el sufrimiento es parte de la vida y que puede ser una oportunidad para crecer en fe y en carácter. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, Señor. Ayúdanos para ser esos verdaderos seguidores, Señor, que no huyen ante la cruz, se rinden a ella. Amigo, hermano, el verdadero seguidor jamás niega a Cristo, no reniega de sus enseñanzas, incluso si esto significa enfrentar oposición, persecución o hasta la misma muerte. Seguir a Cristo es estar dispuesto a seguirlo en cualquier circunstancia, incluso sufrir o morir. Miles de cristianos que se rinden a la cruz de Cristo en África están siendo asesinados, sepultados en fosas con máquinas por el testimonio de Cristo. Mas ellos siguen rendidos al Señor. Lo digo con tristeza. Muchos creyentes de este siglo en Latinoamérica somos creyentes de cristales, que si el mensaje es fuerte, si te confronta el pecado, el vicio, dejas de venir y buscas el lugar donde la palabra solamente te apapacha para que sigas en el pecado. Creyente de cristales. Amigo, hermano, el verdadero seguidor de Cristo sabe que la fe no es solo una teoría. La fe es una práctica que se vive en la vida todos los días. Nos recuerda que a través de Cristo podemos enfrentar cualquier desafío, pero salir victorioso, porque el que está con nosotros es el vencedor, el que venció la muerte, el que venció el pecado. Por esa razón, Marcos presenta la cruz no como un accidente histórico, sino como el trono del Rey sufriente, donde Jesús es rechazado por Israel, donde Jesús es condenado por Roma, donde fue condenado en juicio, pero reconocido por fe. Porque por fe somos y sabemos que somos salvos en Cristo Jesús. Porque dice su palabra, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Y si usted y yo estamos aquí, es porque Dios nos dio el don de la fe para creer en Él y ser salvo. Ahora, fue en la cruz que nuestros pecados fueron juzgados. Fue en la cruz que nuestro acceso a Dios es abierto y donde el verdadero Rey es revelado. Y cada vez que vamos a su palabra, el Rey se revela a sí mismo a través de su palabra. Daré las siguientes aplicaciones para el creyente de hoy. Número 1, seguir a Cristo implica cargar la cruz, no evitarla. Es decir, aceptar el sufrimiento, aceptar los problemas, aceptar la tribulación, aceptar la enfermedad. Porque para Dios no hay casualidad, para Dios no hay accidente. Todo tiene un propósito. Aceptar el sufrimiento, reconocer que el sufrimiento es parte de la vida, que puede ser una oportunidad para crecer en fe y en carácter. Seguir a Cristo es estar dispuesto en cualquier circunstancia, incluso si esto significa morir por Cristo. Significa dejar de lado nuestros propios deseos y ambiciones para seguir a Cristo, confiar en Él, creer que la cruz es un símbolo de victoria y que a través de Cristo podemos superar cualquier obstáculo que sea. Hermano, si usted es un verdadero seguidor de Cristo, no podrás evitar la cruz. No podrás escapar de los sufrimientos y desafíos de la vida. Por esta razón, debemos enfrentarlos con fe y total valentía, sabiendo que Cristo está con nosotros. Número 2, la victoria de Dios a menudo se manifiesta en aparente derrota. Dios ve la situación en su totalidad, no solo lo que se ve en el momento. La derrota tal vez puede ser un paso a la victoria para muchos, pero sí lo es, de acuerdo a Dios. Lo que parece ser un fracaso puede ser un paso necesario hacia la victoria final. Hermanos, Dios puede sacar bien del mal. ¿Qué estás pasando? Dice el Señor en su palabra que confiemos en Él. El ejemplo en la Biblia, la cruz de Cristo, la crucifixión de Jesús parecía una derrota, pero en realidad fue la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Número 3, el acceso a Dios no depende de rituales. No depende que si yo hago 4 o 5 Padre Nuestros. No depende si me voy de rodillas de aquí hasta el Zócalo. No depende de las ofrendas que yo dé. No depende de que si doy o no doy diezmo. No depende de eso. Porque muchos enseñan, y mal enseñado, que dicen que si usted no diezma, usted no es salvo. Eso es una herejía. Esa es una mentira. La Biblia dice claramente que el acceso a Dios no depende de esas cosas. ¿Por qué razón? Hermanos, Dios no se impresiona por los rituales vacíos. Dios busca una relación genuina y sincera, no solo una serie de acciones o prácticas religiosas. La fe es más que una lista de reglas. La fe no se trata solo de seguir un conjunto de reglas o rituales,
sino de tener una relación viva y personal con Cristo todos los días. Jesús es el camino. Jesús es el único camino para llegar a Dios y no hay necesidad de rituales o prácticas adicionales. Dijo una persona, y lo digo con todo respeto y con amor a Cristo, con el fin solo de enseñarle la verdad, postea lo siguiente. Dice: si los hermanos separados, ¿quiénes son los hermanos separados según ellos? Los evangélicos, los cristianos. Dice: si los hermanos separados nos odian como católicos, número uno, quiero decirle que nosotros no odiamos a ningún ser humano, cualquiera que sea su religión. No, eso no, porque entonces no estaríamos haciendo lo que María, la madre de Jesús, dijo en las bodas de Caná. ¿Qué dijo? Cuando fueron donde la fiesta a decirle: María, se nos acabó el vino, no hay vino. ¿Qué dijo María? Hagan todo lo que Jesús, lo que Él diga. Y si María dijo, la madre de Jesús, que hiciéramos todo lo que Jesús dijo, entonces, amigo católico, usted no está haciendo lo que Jesús dijo. Una orden dada por su madre María, que dijo Jesús: amar al prójimo como a sí mismo. Y usted no lo está haciendo, porque muchos que defienden la fe católica están asesinando a los hermanos en Chiapas. Los están metiendo a la cárcel por no cooperar para celebrar a la fe que ellos creen. Eso está desobedeciendo el mandato de María, la madre de Jesús. Culmino con esto que dice: si los hermanos apartados no creen, o si nos odian a los católicos, ¿por qué creen en la Biblia que hizo la Iglesia Católica? Fíjense nomás qué barrabasada, ¿no? Esto significa pues que son ignorantes, porque la Biblia no la hizo la Iglesia Católica. La Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo usando a hombres, pero no hombres de la Iglesia Católica, no, eran hombres de Dios, salvos por Cristo. Del Antiguo Testamento eran profetas que caminaban con Dios. El Vaticano no tiene nada que ver con la Biblia. El Vaticano solamente es puro pecado y injusticia. Lea la historia del Vaticano, cómo está, para que nadie le mienta. La Biblia dice claramente que Jesús es el camino. Jesús es el único camino para llegar a Dios y no hay necesidad de rituales o prácticas adicionales. Y 4, la fe genuina reconoce a Jesús, aun cuando el mundo se burla. Si usted dice que tiene una religión, pero no reconoce a Jesús como su Salvador y sigue en el vicio, pecando, usted se está burlando de Jesús. Amigo, la fe no se basa en la aprobación de los demás. Una fe genuina no se ve afectada por la burla o la oposición de los demás. Jesús es el centro de la fe. La fe se centra en Jesús, no en la opinión de los demás o en las circunstancias. La fe es firme en la universidad. Usted como estudiante, ahí donde está la burla,
donde la mayoría son ateos, donde no creen en Cristo. Si usted es cristiano verdadero, debe testificar, porque de eso se trata la fe genuina, la fe firme. Una fe genuina se mantiene firme incluso en momentos de dificultad o persecución. La fe genuina reconoce a Jesús como Señor y Salvador sin importar lo que suceda. La fe genuina no viene solamente cuando alguien lo obliga o lo visita muchas veces porque no ha venido. No, la fe genuina reconoce que él necesita esa comunión con Cristo y va y lo busca. 5. El discipulado fiel, el cristiano fiel, persevera incluso en la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque sabe que la fe no se basa en la comprensión. Pues si yo hasta que comprenda. No, bueno, yo voy a ir a la iglesia cuando yo sienta. Entonces vas a ir a la iglesia. Entonces nunca vas a venir. Un discípulo fiel, un cristiano fiel, no necesita entender todo para seguir a Jesús. Repita conmigo: la perseverancia es clave. Sí, hermanos, sin perseverancia no hay éxito en todos los aspectos de la vida. La perseverancia y la fidelidad son fundamentales en el cristiano, en el discípulo. Ahora, la oscuridad no significa abandono. Dios está siempre presente, incluso en la oscuridad, aunque no lo sintamos. ¿Cuántas veces decimos: oro a Dios y no lo siento? Oro a Dios y siento que Él no me oye. Eso sentimos nosotros. Pero la promesa de Dios es que dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo que lo íbamos a sentir todos los días, hermanos. Mira, cuando estamos enfermos es cuando menos lo sentimos. Pero eso no significa que Él no está ahí. Él está ahí. La fe se fortalece en la adversidad. La perseverancia en la oscuridad puede fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Conclusión: en el Gólgota no solo muere un hombre justo, sino más bien es alzado el Rey verdadero. Allí donde Roma exhibe su poder y la religión muestra ceguera espiritual, Dios revela su sabiduría eterna en la cruz, un instrumento de total vergüenza que se convierte ahora en el altar donde el pecado es juzgado, el acceso de Dios es abierto y la gracia es proclamada en silencio. Jesús no desciende de la cruz porque su obediencia hasta la muerte es la única esperanza del hombre. En su abandono somos aceptados, en su muerte vivimos, en su silencio Dios nos habla con claridad eterna. Y quien contempla al crucificado con fe ve redención, y al confesarlo como hijo de Dios, ese pecador haya vida eterna en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y ahí con tu Señor, si hemos sido claros en el mensaje, entonces corre al Señor. Padre celestial, nuestro corazón está postrado ante ti
con reverente temor al contemplar la cruz de tu Hijo. Allí fue cargado nuestro pecado, allí fue satisfecha tu justicia y allí se manifestó la profundidad insondable de tu gracia que no podemos comprender. Padre, reconocemos que fue por nuestras rebeliones que Él fue traspasado en el madero hasta el final. Padre, permite que la cruz de Cristo marque nuestra fe, gobierne nuestras decisiones y moldee nuestro caminar diario. Que no nos avergoncemos de Cristo, el cual fue crucificado, sino que vivamos como redimidos, reconciliados y agradecidos contigo. Padre, concédenos perseverar cuando haya oscuridad, fidelidad cuando el costo sea alto y esperanza firme en aquel que venció por medio de su entrega. Señor, recibe nuestra vida como respuesta a tan gran salvación en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.